Potosí por haber hecho este foro. Es muy importante que, pues cuando menos, escuchen posiciones diferentes a las que tiene la propia autoridad. Ojalá que este foro evolucione en una mesa de debate en la cual pues podremos platicar sobre lo que consideramos que son falacias que nuestras autoridades están manifestando. Tristemente se les olvida que además de la Organización Mundial de la Salud, pues tenemos algo que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en reiteradas ocasiones ha considerado que la fracción sexta del 16 de la Ley General para el Control del Tabaco es inconstitucional en su aplicación cuando tiene que ver con los vaporizadores. Entonces, en el momento en que una autoridad desconoce lo que otro de los poderes de la Unión dice, pues ya existe algún tipo de problema, ¿no? O sea, no podemos considerar que la división de poderes tiene que ver con que cada quien hace lo que quiere hacer, sino tiene que ver con que la división de poderes es un sistema de contrapesos. Entonces, mientras la autoridad administrativa haga oídos sordos a lo que dice la autoridad jurisdiccional, pues tenemos un problema muy grande. Y el objetivo de un foro como este es que la autoridad legislativa efectivamente no haga oídos sordos como lo ha hecho la autoridad administrativa en estos últimos años, ¿no? Sería muy interesante poder entrar a un debate, no es este el medio, pero bueno, pues no estaría mal que se organizara. Y bueno, pues ahora sí, entrando en materia. Yo voy a hablar sobre la regulación, sobre la legislación, cómo se debe de hacer, y vale la pena considerar que los legisladores tienen la importante labor de llevar la voz de los sectores de la población a los cuales representan, y de esta forma crear cuerpos normativos que reflejen esa idea de soberanía popular. Los legisladores no son personas autónomas que vayan a su propia voluntad querer crear normas, sino que en realidad son representantes del pueblo, representantes de los que votamos, representantes de los ciudadanos, especialmente los diputados, ¿sí? Por lo tanto, en el momento en que se pretende hacer algún tipo de ley o decreto, pues este tiene que tener cierto sustento racional. La exposición de motivos siempre nos sirve para saber cuál es la pretensión que maneja la ley que se pretende aprobar o que ya se encuentra aprobada. Y pues por la situación política que se vive en nuestro país, ese tiempo en que las leyes y decretos unilaterales y carentes de sustento racional y científico se daban, pues debería de estar ya muy lejos de esta visión de un México democrático y moderno. Esas ideas de que un grupo parlamentario simple y sencillamente hace una cargada para aprobar una legislación, en nuestro gobierno nuevo, en nuestra visión de la cuarta transformación, no debería de existir. No sé si exista, pero no debería de existir. Y además los legisladores tienen la obligación de escuchar todas las voces, y de esta manera buscar crear el rumbo hacia donde nuestro país se dirige. Es por esto que cuando hablamos de legislación, con respecto a todos los dispositivos alternativos de suministro de nicotina, tenemos la obligación necesaria de contar con bases científicas y que estén ajustadas a la realidad para que soporten la razón de las normas que se van a proponer. Pero además, de manera muy importante, se tienen que respetar los avances de los criterios jurisdiccionales y especialmente los derechos fundamentales de la población, especialmente el derecho a la salud, no solamente desde una perspectiva social, sino desde una perspectiva individual, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libre determinación y decisión, y de manera indirecta los principios de equidad y proporcionalidad. Todo esto se tiene que tener en consideración cuando se pretende crear una normatividad. Y hago la aclaración del derecho a la salud desde una perspectiva individual, porque pareciera ser que la postura de nuestra autoridad habla solamente de una noción de derecho a la salud general, olvidándose que la propia Organización Mundial de la Salud considera que el derecho a la salud también, como lo dijo el doctor Mier, se basa en la libertad que cualquier persona tiene a determinar su estilo de vida, decidir el tratamiento para mejorar su calidad de vida, tener la posibilidad de escoger uno u otro tratamiento en caso de enfermedad, tipos de medicinas, alternativas
naturistas, herbolarias o de cualquier otro tipo. El derecho a la salud no es un derecho común, no es un derecho generalizado, sino es un derecho individualizado. Y basta ver lo que sucedió con la jurisprudencia de febrero del año pasado, en la que la Suprema Corte de Justicia determinó que es inconstitucional la prohibición del uso de la marihuana de manera lúdica, precisamente porque se debe de privilegiar el derecho a la libre determinación de la persona. Entonces, en una cosa que tiene que ver con una droga, porque así es como lo hemos visto toda la vida, nuestra Suprema Corte de Justicia ha determinado que no puede prohibirse alegando un derecho a la salud. Precisamente lo que acaba de decir la gente de COEPRIS, que dice que con base en el derecho a la salud, que nuestra Suprema Corte de Justicia ha tenido a bien preferir el derecho que tiene uno a elegir cómo ejercita su derecho a la salud, que ese derecho a la salud que no sabemos hacia dónde va, ese derecho a la salud indeterminado y que no cae en una persona específica. Entonces, hay que tener esto en consideración. Es entonces que una directriz política necesaria en este tiempo de una novedosa democracia mexicana consiste en adoptar el concepto de reducción del daño en todas las políticas de salud pública. Y debemos entender que el concepto de reducción de daño se basa en sustituir una cosa que provoca cierta cantidad de daño por otra que provoca menos, mucho menos o un poco menos. En cualquiera de los dos casos hay reducción de daño, ¿sí? Como lo comentaban, parece que todos los ejemplos que utilizamos con esto son iguales, como el ejemplo del cinturón de seguridad en los conductores o el casco en los motociclistas. Parte también de entender esta noción de reducción del daño, las realidades que existen en un país determinado. La gente no necesariamente va a dejar de manejar por el daño que esto conlleva. La gente no va a dejar de viajar en su motocicleta solamente por el daño que conlleva. La gente no va a dejar de fumar solamente por el daño que esto conlleva. Cuando entendemos estas realidades, entendemos el sentido que tiene la inserción de la reducción del daño en las políticas públicas. Y esto es, si la gente no va a dejar de manejar, pongámosle un cinturón de seguridad. Si la gente no va a dejar de andar en la moto, pongámosle un casco. Si la gente no va a dejar de fumar, démosles alternativas menos dañinas para que no hagan esa actividad mucho más dañina. Hablaba también el doctor Mier de esta situación que se dio en África, ¿sí? Específicamente con respecto a los contagios de VIH, donde a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues si hay contagios de VIH, propongamos la abstinencia como forma de combatir esto. Y a la hora de que lo escuchamos, pues suena bastante raro, ¿no? Alguien con un poco más de ingenio, con un poco más de inteligencia, dijo, bueno, esto no lo vamos a parar, mejor pongámosle preservativos a la gente para que se dejen de contagiar. Y el discurso es simple. Si no quieres tener VIH, no tengas relaciones sexuales, ¿sí? Pero si las vas a tener, utiliza un preservativo. ¿Por qué? Porque la gente las va a seguir teniendo. Lo mismo pasa con la idea de las jeringas, lo mismo pasa con todas estas cosas en las que sabemos que la gente no va a dejar de hacerlo y entonces mejor buscamos una forma en la que no haga la actividad más dañina y se enfoque a hacer una que le causa menos daño. ¿Ok? Ahora, al ser esta tecnología algo que tiene cierta similitud con otra cosa, pareciera ser muy fácil hacer una analogía. Simple y sencillamente hacer de manera análoga una regulación con respecto a algo que ya se encuentra regulado. Pero recuerden que estas analogías extensivas traen como consecuencia errores extensivos en su aplicación. En el momento en que tenemos dos cosas que por su naturaleza y la finalidad que persigue la norma son distintas, no podemos aplicarles la misma normatividad, ¿sí? No olvidemos que la Suprema Corte de Justicia, como lo dije al principio, ha determinado que la inconstitucionalidad de la interpretación de la fracción sexta del artículo 16 de la Ley General del Control del Tabaco, relacionada con el cigarro electrónico, tiene como base que esta analogía que se hizo de la interpretación simple y sencillamente carece de sustento.
no solamente hay muchas sentencias que han adoptado este criterio en cuestión de los vaporizadores, obviamente en cuestión de la marihuana, que no es el tema de este foro, pero pues nos sirve como referencia, porque en el caso de la marihuana existe una jurisprudencia obligatoria, ¿sí? En el caso de los vaporizadores, el 24 de junio de 2020 se emitió la primera tesis aislada, todavía no es una jurisprudencia, cuyo rubro dice control de tabaco. El artículo 16, fracción sexta de la Ley General Relativa, vulnera el principio de igualdad. Y voy a leer una fracción de esto para entender a qué se refiere. Y dice, los efectos del artículo 16, fracción sexta de la referida ley, crean indirectamente un tratamiento desigual, ya que los productos del tabaco, que son lo que en sentido estricto constituyen un riesgo directo a la salud, sí pueden ser objeto de comercialización a mayores de edad, en tanto que estos no pueden tener acceso a productos que no son la causa directa de ese daño, que el tabaco sí produce, donde se advierte que la prohibición absoluta prevista en el mencionado precepto se base en un daño directo que generen los productos que no son del tabaco, sino que la misma obedece el cumplimiento de la finalidad de la ley que, de forma estricta, está dirigida al control sanitario del tabaco y a la protección contra la exposición que el humo genera. O sea, la Suprema Corte de Justicia claramente está distinguiendo que estos dos productos no son lo mismo y que la aplicación de la fracción sexta del 16 no es aplicable por una cuestión de igualdad a los productos alternativos de consumo de nicotina. ¿Sí? Bueno, una correcta apreciación de la finalidad mayor que debe de perseguir la norma se encuentra en la oportunidad de extender el uso de los dispositivos de menor riesgo a las personas que consumen tabaco en la actualidad para que migren estas alternativas y busquen una mejor calidad en su vida y su salud. No olvidemos, como ya también lo dijo el doctor Sussman, que la gente fuma por la nicotina, pero muere por el alquitrán. Y el alquitrán no es otra cosa que el producto de la combustión que se da cuando se quema el tabaco, lo que no sucede en el uso de los vaporizadores. Les hago una pregunta. ¿No es mejor para quien no puede o no quiere dejar de fumar tener una alternativa que le entregue la dosis de nicotina que busca, pero no todas esas toxinas mortales que derivan de la combustión? Bueno, en obvio de razones y con base en los principios de equidad y proporcionalidad, las mismas restricciones y cargas impositivas no se justifican en la reglamentación de las nuevas tecnologías. Hay que entender que las razones plasmadas en la ley tienen por objeto, además de regular una conducta específica, el dar un mensaje por parte de los legisladores de la intención o de la finalidad de la ley. Así como en el derecho penal, la imposición de penas, por ejemplo, privativas de la libertad, pasan a ser en primer lugar una amenaza de castigo para que la gente no incurra en el presupuesto jurídico, al mismo tiempo tiene que ver con una emisión de un juicio valorativo de las cosas. Esto es, si robas irás a prisión, esto es la parte punitiva, pero además tiene un mensaje que no es tan evidente, que es porque es malo. ¿Por qué está castigado? Porque es malo. Entonces, en el momento que yo pretendo hacer una equiparación que ya la Suprema Corte no hizo de una cosa con otra, estoy diciendo que es lo mismo una cosa con otra. Estas analogías en el derecho nunca prosperan en cuanto a su aplicación por todas las aristas con las que se pretende hacer la interpretación. Entonces, si lo que buscamos es mejorar la salud de los fumadores, no podemos hacerle ver que la alternativa es igual de mala que el cigarro convencional. Esto es, si lo que busco es que menos gente se enferme por tabaquismo, no puedo mandar el mensaje con la norma de que las alternativas son lo mismo. O sea, no puedo regular haciendo una analogía de las alternativas con respecto al cigarro. Finalmente, tenemos que tener claro que tenemos principios muy específicos que deben de ser protegidos por los legisladores. No hay un país democrático en ninguna parte del mundo donde el centro de la protección no sean las libertades individuales. Todos los teóricos coinciden en que la libertad individual es lo más importante que se debe de proteger. Y solamente en casos específicos que estén justificados materialmente
socialmente o científicamente, se puede coartar una libertad y solamente lo menos posible para que haya un funcionamiento correcto de la sociedad. No es el caso de los sistemas alternativos, dado que el cigarro se encuentra permitido ampliamente y se comercializa ampliamente en todos lados. Sin embargo, nuestra juventud debe de ser objeto de tutela y protección de las leyes. La prohibición del consumo de estos productos es total e indiscutiblemente con respecto a los menores. Y junto con el tabaco convencional, deben de crearse mecanismos específicos para evitar que los menores consuman estos productos. La protección a los menores es absolutamente necesaria, pero no justifica que un adulto, en ejercicio de sus derechos y libertades personales, deba de ser privado de las opciones que él considera necesarias para definir sus gustos, su personalidad, su libertad de escoger o saber qué sustancia quiere introducir a su cuerpo. Esto es un derecho inalienable para todos los adultos de este país y eso se tiene que tener en consideración. Entonces, bueno, en conclusión, 1. La prohibición en los sistemas alternativos de suministro de nicotina es totalmente violatoria de las libertades individuales, como lo ha afirmado la Corte en diversas sentencias, así como los tribunales colegiados, ante amparos que se han promovido en contra de la COFEPRIS por la aplicación de la fracción sexta del 16 constitucional. Claramente esto es necesario que sea recogido por los legisladores para que la ley tenga un avance no solamente con respecto a las decisiones legislativas, sino con los avances que derivan de los criterios jurisdiccionales. Número 2, en la búsqueda de la democracia actual y la visión moderna de la norma, tenemos la obligación de privilegiar el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, específicamente la libertad de elección, el derecho a la salud, el libre desarrollo de la personalidad, que por cierto, como también lo comenté, ha sido privilegiada sobre el derecho general de la salud, creando una jurisprudencia que considera que se debe de permitir el uso recreativo de los productos derivados de la cannabis por sobre la noción de salud pública. 3. No es racionalmente posible equiparar los cigarros convencionales con las alternativas de suministro, ya que desde una perspectiva legal no existe similitud en la razón y por tanto no existe tampoco similitud en la finalidad de la norma. Esto es un criterio que se llama interpretación teleológica de la norma, que es cuál es la finalidad que persigue. Como la norma no es igual entre uno y otro porque son cosas distintas, no es factible que se equiparen en una normatividad. Cuarta y última, las restricciones al uso y comercialización de los dispositivos referidos deben estar claramente diferenciadas con respecto al cigarro convencional. Y aunque pueda haber coincidencias en ciertas situaciones de prohibición, no necesariamente debe de haber prohibiciones iguales. O sea, me refiero a prohibiciones de uso, no prohibiciones de la existencia, porque eso sabemos que es inconstitucional. Esto traería como consecuencia, en primer lugar, que las personas que utilizamos estas tecnologías tengamos la certeza de que los dispositivos y los líquidos que se utilizan tienen cierta calidad para conservar nuestra salud. Número 2, tiene también por objeto que no se hagan prohibiciones generalizadas cuando la razón de las cosas es diferente. Sería motivo de discusión, por ejemplo, al saber que no existe vapeador de segunda mano, si la prohibición debiera de hacerse en espacios cerrados o no, porque en el caso del cigarro convencional, la prohibición en los espacios cerrados deriva del daño que le causa un tercero, pero al no existir este daño, deberíamos de analizar si la prohibición tiene alguna razón. Y obviamente la comercialización a los menores de edad se debe de prohibir tajantemente en la ley y se debe de prever medidas severas, especialmente a la gente que se encarga de proveer a los menores de la adquisición de estos dispositivos. Con estos razonamientos que acabo de hacer, invito atentamente a los legisladores a que, buscando el conocimiento científico y no meros perjuicios o información falsa y sesgada, cuestiones ideológicas huecas que tratan de hacer una idea restrictiva y que todo el mundo sabe que demostradamente no han funcionado en ningún país. Ahí están los ejemplos de la India, los ejemplos de Australia,
donde la baja del consumo de tabaco no ha servido por hacer prohibiciones absurdas, regulaciones que no tienen ningún sentido, la gente sigue fumando. Por lo tanto, hay que buscar regulaciones razonables y justas que a la larga van a salvar vidas y van a mejorar la calidad de vida de muchas de las personas que al emitir su voto confiaron en ustedes para que los representen. Muchísimas gracias.